Una voz áspera y apremiante junto al oído de Rebeca. «¡Dios bendito! ¡Ten cuidado!». Salió de su ensoñación, rió nerviosa. Su mano derecha, abultada por el guante protector, se estaba acercando peligrosamente a la troqueladora. Dio las gracias a quien fuese que le había hecho la advertencia. Se ruborizó de vergüenza e indignación. Llevaba así la mayor parte de la mañana. La cabeza se le iba, perdía la concentración, corría riesgos como si fuese una novata y no supiera aún los peligros de aquel trabajo. Máquinas ruidosas, aire viciado, calor que sabía a goma chamuscada, sudor dentro de la ropa de trabajo. Y, mezclado con el ruido, un nuevo sonido apremiante que no lograba descifrar. ¿Era esperanzador? ¿Atrayente? ¿Burlón? Hazel Jones, Hazel Jones, Hazel Jones. El capataz se acercó, no para hablar con Rebeca, sino para dejarse ver, para hacer notar su presencia. Hijo de puta, lo veía. Nadie sabía mucho de ella en Niagara Falls, ni siquiera Rita, que era su amiga. Sabían quizá que estaba casada y algunas personas con quien el nombre Niles Taignor era conocido en ciertos sectores de Chautauqua Falls. En realidad, todo lo que sabían de Rebeca era que hacía vida aparte, terca por naturaleza, tenía cierta dignidad obstinada, no toleraba sandeces por parte de nadie. Incluso cuando estaba cansada hasta el límite de su resistencia, cuando apenas era capaz de sostenerse y necesitaba usar el servicio para rociarse la cara con agua tibia, no solo se mareaban las pocas mujeres que trabajaban en Niagara Tubing, también les pasaba a los varones, a veteranos de muchos años en la cinta transportadora. Durante la primera semana en la sala de montaje, a Rebeca le producía náuseas el olor, la rapidez del ritmo, el ruido, 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 ruido. Con tantos decibelios, el ruido no es solo sonido, sino algo físico, visceral, como una corriente eléctrica que atraviesa el cuerpo, asusta, corta la respiración cada vez con más fuerza. El corazón se acelera para mantener el paso. El cerebro echa a correr, pero sin ir a ningún sitio. No es posible pensar de manera coherente. Los pensamientos se derraman como las cuentas de una sarta rota. Estaba aterrada. Podría haberse vuelto loca. El cerebro se le iba a desintegrar. Había que gritar para hacerse oír. Había que gritarle a alguien al oído. Y la gente te gritaba al oído a pocos centímetros de distancia. Era una vida salvaje, acelerada, primitiva. No había personalidades allí, ni sutilezas espirituales. Supondría la destrucción del alma delicada de un niño como Nailey. En las máquinas, el lugar más horrible de la fábrica, había una extraña vida primitiva que imitaba la cadencia de la vida natural. Y el corazón y el cerebro de los seres vivos quedaban dominados por aquella pseudovida. Las máquinas tenían su ritmo, su compás. Sus ruidos se superponían a los ruidos de otras máquinas y suprimían todo sonido natural. Y aquel ruido abrumaba. Había caos en su interior, pese a la repetición mecánica, un pseudo-orden, un ritmo, la imitación de un latido normal. Y algunas de las máquinas, las más complicadas, imitaban un tipo rudimentario de pensamiento humano. Rebeca se había dicho que no podría soportarlo, para luego, con más calma, decirse que no tenía elección. Taignor le había prometido que no necesitaría trabajar cuando fuera su esposa. Era un hombre orgulloso
que se ofendía fácilmente. No le parecía bien que su mujer trabajara en una fábrica, pero no le pasaba dinero suficiente, de manera que no tenía elección. Desde el verano, Rebeca se había ido acoplando mejor, pero Dios del cielo nunca se acostumbraría del todo. Era solo un trabajo temporal, por supuesto, hasta que la había mirado con tanta seguridad. Hazel Jones. Parecía reconocerla, no a Rebeca con su ropa de faena, tiesa de suciedad, sino a otra persona. Debajo, había visto en su corazón, Hazel Jones. Hazel, ¿eres Hazel Jones? ¿Eres Hazel Jones? ¿Eres Hazel Jones? En las largas horas de trabajo, Hazel Jones, Hazel Jones, un sonido arrullador, atractivo, como una voz que susurrase en el oído de Rebeca. Aunque por la tarde, Hazel Jones, se convertía en un ruido burlón. No, no lo soy, y déjeme en paz, maldita sea. El otro se quitaba las gafas de sol muy tradicionales, de modo que pudo verle los ojos, lo sincero que era y cómo le suplicaba. El iris dañado de uno de ellos, como algo quemado, posiblemente no veía con él, sonriendo a Rebeca, esperanzado, como si yo fuese alguien especial. Hazel Jones. No tenía ningún deseo de pensar en Hazel Jones, menos todavía en el hombre del Panamá. Le hubiese gustado gritarle en la cara, aunque veía su consternación cuando rompió la tarjeta. Aquel gesto había hecho lo correcto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo detestaba? Tenía que admitirlo. Era un hombre civilizado, un caballero, un hombre que había recibido una buena educación, que tenía dinero, como nadie que Rebeca conociera o que hubiese conocido, y un hombre así le había dirigido una súplica como aquella. Una persona de buen corazón, con deseos de hacer bien las cosas. ¿Era solo porque soy Hazel Jones? O tal vez se trataba de mí. Se acordó de ti en su testamento, legado. Ve, no soy ella, lo que usted piensa que no soy. Tienes que acordarte de mí, el hijo del doctor Hendricks. Ya le he dicho que no. Maldita sea, le había dicho que no. Había sido sincera desde el primer momento, pero él seguía, dale que dale, como un niño de 3 años, insistiendo en que era lo que no era. Había seguido hablándole como si hubiera oído sí, cuando Rebeca decía no, como si estuviera mirando dentro de su alma, como si la conociera de una manera que ella misma no se conocía. Oiga, ya se lo he dicho, no soy ella. Tan cansada, a última hora de la tarde, se está más expuesto a los accidentes. Incluso, entre los más veteranos, uno se descuida por la fatiga. Lo primero es la seguridad. Carteles a los que nadie miraba ya, tan familiares, 10 recordatorios para la seguridad. Uno de ellos era: nunca apartes los ojos de tu trabajo. Cuando, dentro de las gafas protectoras, la visión de Rebeca empezaba a vacilar y veía las cosas como si estuvieran bajo el agua, era como si saltara la alarma. Se dormía de pie, pero era tan arrollador como cuando a Nailey se le cerraban los ojos. Un motivo de asombro comprobar cómo los seres humanos se dormían igual que los animales. ¿Qué es la persona en personalidad y dónde va cuando te duermes? Taignor, el padre de Nailey, dormía muy profundamente y a veces su respiración tenía extrañas oleadas erráticas que a Rebeca le hacían temer que pudiera dejar de respirar.
que su gran corazón dejara de bombear la sangre, y entonces, ¿qué pasaría? Se había casado con ella en una ceremonia civil en Niagara Falls. Rebecca tenía 17 años por entonces. En algún lugar, perdido entre las cosas de Tignor, estaba el certificado de matrimonio. Lo soy la señora de Niles Tignor. La boda fue de verdad. Rebecca dio un respingo y alzó la cabeza. ¿Dónde había estado? Metió los dedos dentro de las gafas para secarse los ojos, pero antes tuvo que quitarse los guantes de seguridad. Tan incómodo. Quería llorar de frustración. ¿Se te hizo daño o te dijeron que te lo habían hecho? No juzgo. La estaba observando desde la puerta. Hablaba de ella con uno de los jefes. Lo vio con el rabillo del ojo. No miraría directamente para que no supieran que estaba al tanto de su conversación. Llevaba prendas de color crema y el Panamá. Otros trabajadores lo mirarían burlonamente. Sin duda, era uno de los propietarios, inversores, no uno de los gerentes. No vestía para trabajar en un despacho y sin embargo, también era médico. ¿Por qué habría roto Rebeca su tarjeta? Qué mezquina, a semejanza de su padre, el sepulturero. Se avergonzaba al pensar en la consternación del hombre del Panamá, en lo dolido que estaba, y sin embargo, había dicho que no juzgaba. Despierta, mujer, será mejor que te despiertes. De nuevo, Rebeca casi se había dormido, casi dejó que la máquina le destrozara la mano, la izquierda, esta vez. Sonrió al pensar, de la manera más absurda, que no echaría tanto de menos los dedos de la mano izquierda. Era diestra. Supo entonces que el hombre del Panamá no estaba en la fábrica. Debía de haber visto. Cuando se mira por el rabillo del ojo, las imágenes no son precisas. Al jefe de la planta, un hombre más o menos de la misma edad y altura, que llevaba una camisa blanca de manga corta la mayor parte de los días, nada de corbata de lazo y mucho menos sombrero Panamá. Al salir del trabajo, casi volvió a verlo, en la acera de enfrente, bajo el toldo del zapatero remendón. Rápidamente se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. No está ahí, no está Tignor, y él tampoco. No la vio nadie, se aseguró antes. Buscó los trozos de la tarjeta de Hendrix que había roto. En el camino de Sirga encontró unos cuantos pedacitos de papel, sin ninguna seguridad de que fueran lo que quería. Si tenían algo impreso, se había borrado. Estaba perdido. Mejor, no quiero saberlo. Esta vez, enfadada consigo misma, hizo una bolita con los trozos y la tiró al canal, donde cabeceó y flotó en el agua oscura como un bicho acuático. Pasó el domingo y Tignor no llamó por teléfono. Para distraer a su hijo, intranquilo, empezó a contarle la historia del hombre en el camino de Sirga. El hombre del sombrero Panamá. Naili, ese hombre extraño, me siguió por el camino de Sirga y ¿sabes qué me dijo? La voz de Mamaita era luminosa, vibrante. Si fueras a pintarla con lápices de colores, sería un llamativo amarillo soleado con un toque de rojo. Naili escuchaba con avidez, con la duda de si debería sonreír, si era una historia alegre o una historia que le haría preocuparse. Mamaita, ¿qué hombre? Nada más que un hombre, nadie que conozcamos, un desconocido, pero ¿desconocido? Desconocido, quiero decir, alguien a quien no conocemos, ¿te das cuenta? Naili buscó, ansioso, por la habitación. El chiribitil, que era su dormitorio de techo inclinado,
que daba a la alcoba de su madre. Parpadeaba muy deprisa, mirando hacia la ventana. Era de noche, y la única ventana reflejaba solo el borroso interior submarino de la habitación. No está aquí ahora, Nailí. No tengas miedo. Se ha marchado. Te hablo de un hombre simpático y amable, creo yo. Una persona amable. Quiere ser mi amigo, nuestro amigo. Tenía un mensaje especial para mí. Pero Nailí seguía inquieto, mirando a su alrededor. Para retener su atención, Mamaíta tuvo que agarrarlo por los hombros y mantenerlo quieto. Una anguilita que se retorcía. Eso era Nailí. Rebeca quería zarandearlo, quería estrecharlo con toda el alma contra su pecho y protegerlo. Mamaíta, ¿dónde? En el canal, tesoro, cuando volvía a casa del trabajo, cuando regresaba para recogerte en casa de la señora Meltzer. ¿Hoy, Mamaíta? Hoy no, Nailí, el otro día. Era más tarde que de costumbre, y el niño no se había acostado aún, las 10 de la noche, y Rebeca solo había conseguido ponerle el pijama, convirtiéndolo en un juego, tirándole de la ropa, quitándole los zapatos, con él tumbado en actitud pasiva y sin resistirse del todo. Había sido un día difícil. Edna Meltzer se había quejado. En la delicada unión de huesos en la frente del niño, su madre vio un nervio que latía. Lo besó, continuó con su historia. La dominaba el cansancio. El niño de 3 años estaba demasiado irritable para meterlo en la bañera, y Mamaíta tuvo que luchar a brazo partido para lavarlo con una toallita húmeda, y no muy bien. También estaba demasiado irritable para leerle nada. Solo la radio lo consolaba, la maldita radio que a Rebeca le hubiera gustado tirar por la ventana. Un hombre muy agradable, un hombre con un sombrero panamá. ¿Qué, Mamaíta? ¿Un sombrero banana? Nailí rió incrédulo. También Rebeca se echó a reír. ¿Por qué demonios había empezado a contar aquella historia? Era algo que no conseguía entender. Para impresionar a un niño de 3 años, de la caja de lápices seleccionó uno negro para dibujar un monigote, y en la ridícula cabeza redonda del monigote, Rebeca dibujó un sombrero banana. La banana era demasiado grande para la cabeza del monigote y vertical. Nailí rió, nervioso, movió las piernas y se retorció, complacido. Se apoderó de los lápices para dibujar su monigote con un sombrero banana inclinado. Para Papaíto, sombrero banana. Papaíto no usa sombrero, corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no usa sombrero? Bueno, podemos conseguirle un sombrero a tu papá. Un sombrero banana. Podemos hacer un sombrero banana para Papaíto. Rieron juntos, planeando el sombrero banana para Tignor. Rebeca se dio al capricho infantil, pensando que sería inofensivo. Las cosas que imagina este niño. La señora Meltzer movía la cabeza y no podía saber si le parecía divertido o la asustaba. Rebeca sonrió y también movió la cabeza. Le preocupaba que Nailí no se desarrollase como otros niños. Su cerebro parecía funcionar como una cinta transportadora que avanzase a saltos. Sus periodos de atención eran intensos, pero breves. No se podía esperar que siguiera de cabo a rabo una línea de pensamiento o de discurso. No tenía paciencia para relatos que durasen más de unos pocos segundos, a no ser que le impusieras tu voluntad, como Rebeca hacía en ocasiones, exasperada. De lo contrario, el niño te llevaba de aquí para allá, errante, con continuos tropiezos. Una fuerte nevada de pensamientos rotos, de fragmentos de palabras mal oídas. En ocasiones así, Rebeca
Sentía que se iba a ahogar en el cerebro enfebrecido del niño, que era una diminuta figura adulta atrapada en el cerebro de un niño. Había querido ser madre con toda su alma y ahora lo era. Había querido ser a toda costa la esposa de Niles Tignor y lo había conseguido. Aquellos hechos irrefutables eran los que estaba tratando de explicar al hombre del Panamá, que se la había quedado mirando con su sonrisita dolorida, con sus ojos de miope. Casi se podía ver el fino cañamazo de la miopía sobre ellos, como espuma sobre agua, los cabellos de color gris rubio, tan curiosamente ondulados, las arrugas de sonreír, surcos profundos en el rostro, que era el de un viejo joven, un rostro apagado y sin embargo extrañamente juvenil, con esperanza. Se podía ver que era un hombre cortés, un caballero, convencido de que la joven de aspecto descuidado, con ropa de trabajo, le estaba mintiendo, pero suplicándole, de todos modos, un hombre de ciencia y de razón, al menos aceptarás mi tarjeta si alguna vez quisieras. En la guía telefónica del Greater Chautauqua Valley, Rebecca buscó los Jones. Había 11, todos varones o con iniciales que podían ser de ambos sexos. Ni una sola mujer reconocible como tal, ni un solo H. Jones en la lista. Aquello no le sorprendió porque, sin duda, Byron Hendricks debía de haber consultado la guía muchas veces. Probablemente debía de haber llamado por teléfono a algunos de aquellos Jones cuando buscaba a Hazel Jones. Cretina, ¿cómo he podido hacer una cosa tan estúpida? Una noche, Rebecca despertó al darse cuenta, algo que la golpeó como un puñetazo en el vientre, de que era una madre descuidada, una mala madre. Había guardado el arma improvisada, el trozo de acero de más de 15 centímetros, en el cajón de un buró, donde Nailey, que siempre estaba hurgando en las cosas de su madre, podía encontrarlo. Rebecca lo sacó y lo examinó. El aspecto del acero era desagradable, pero no estaba muy afilado en conjunto. Tendría que haber apuñalado con desesperación para defenderse. De todos modos, se había equivocado en lo relativo al hombre del Panamá, que no se proponía hacerle daño, que tan solo la había confundido con otra persona. ¿Por qué se había alterado tanto? Era algo que no entendía. Ella, Rebecca, era mezquina y primitiva en sus sospechas. De todos modos, no tiró el trozo de acero, sino que lo envolvió en un viejo suéter suyo, hecho jirones, que puso en lo alto de un armario, en un estante donde ni Nailey ni Tignor lo encontrarían nunca. 2 noches después, llamó a su marido. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién crees tú, nena? Tenía ese poder, dejarla indefensa. Se hundió en una silla de la cocina, sin fuerzas de repente. De algún modo, Nailey lo supo. Corrió desde la otra habitación, llorando. ¡Papaíto! ¡Papaíto! Nailey se lanzó sobre el regazo de su madre, acalorado, semejante a una anguila, temblando de emoción. El amor por su padre era tan ardiente e incondicional como el de un perrillo por su dueño. De todos modos, había aprendido a no apoderarse del teléfono como hubiese querido. Sabía que solo hablaría con Papaíto cuando Papaíto estuviera dispuesto a hablar con él, pero no antes. Rebecca recordaría después que no había tenido premonición alguna de que Tignor fuese a llamarla aquella noche. Desde que se enamoró de él, se había vuelto supersticiosa. Era una debilidad del amor, suponía ella. Incluso una mente escéptica llega a depender de los augurios.
de los presagios, pero no esperaba oír la voz de Tainor al otro extremo de la línea. No estaba preparada. Y él le estaba diciendo que volvería, que regresaría con ella y con el niño para el fin de semana. Tainor nunca decía, vuelvo a casa, tan solo vuelvo contigo y el niño. Rebeca le preguntó que dónde estaba, todavía en Pora Rosh, pero Tainor no se dignó responder. Nunca contestaba preguntas que se le hacían sin rodeos, y su voz telefónica era de efusividad forzada, tan jovial e impersonal como la de un locutor de radio. Solo de cerca era Tainor capaz de intimidad. Solo cuando podía tocar, acariciar, estrechar, solo cuando hacían el amor, tenía Rebeca la seguridad de que Tainor estaba con ella, con su cuerpo, al menos. Ahora le estaba diciendo que había tenido algún problema, pero ya estaba superado. ¿Problema? ¿Qué clase de...? Pero Tainor no iba a contestarle. Rebeca lo sabía. Se trataba de algún tipo de dificultad en los negocios, rivalidad con otra fábrica de cerveza quizá. Ella no había oído nada sobre problemas, de manera que lo mejor sería adaptarse al tono de Tainor. Superado. Mientras Tainor estaba fuera, Rebeca tenía un mapa de carreteras del estado de Nueva York extendido en el suelo para mostrarle a Nailey dónde se hallaba su papá o dónde creía su mamá que se hallaba. Rebeca temía que el niño adivinara que no siempre lo sabía, que podía faltarle información, porque el territorio de su padre era muy amplio, desde Chautauqua Falls, donde ellos vivían, hasta el extremo occidental, por todo el ancho del estado, hasta el valle del Hudson, por el norte, hasta los montes Adirondack, y por el este, hasta el lago Champlain, donde una ciudad como Port Roche no era en el mapa más que un punto del tamaño de una simiente de amapola, más pequeña incluso que Chautauqua Falls. ¿Qué le estaba diciendo Tainor ahora? ¿Algo para hacerle reír? Rebeca entendió. Tengo que reírme. Era importante. Al principio de su relación con Niles Tainor, sabía reírle los chistes y hasta hacerlos ella. Nadie quiere una chica triste, por el amor del cielo. Y en los sitios que Tainor frecuentaba, había numerosas chicas y mujeres compitiendo unas con otras por reírle los chistes. Siempre las había habido antes de que Rebeca conociera a Tainor, y siempre las habría, aunque fuera su marido. Rebeca lo entendía. Soy una de esas. Mi deber con él es estar alegre. Nailey, compórtate. Sé bueno. Pero Tainor hablaba con alguien al otro extremo de la línea, con la mano sobre el auricular. Rebeca no entendía sus palabras. ¿Estaba discutiendo o sencillamente explicando algo? Qué postura tan incómoda la suya en la silla de la cocina. Nailey, que se le retorcía sobre el regazo, el corazón latiéndole con tanta fuerza que le dolía, el pelo enmarañado, húmedo por habérselo lavado, colgándole por la espalda y mojándole la ropa. Se preguntó qué pensaría el hombre del Panamá si la viera así. Reconocería al menos que era madre y esposa. No la confundiría con... Tainor pidió hablar con Nailey. Rebeca le pasó el teléfono. «Papaíto, hola papaíto». La carita aplastada de Nailey se llenó de alegría. Un niño tan alegre de repente te hacía entender que había una angustia, un dolor previo. Rebeca se marchó tambaleante, dejando al niño con el teléfono. Estaba aturdida, exhausta. Fue dando traspiés hasta la habitación vecina y se dejó caer en el sofá, un sofá con muelles rotos y cubierto
con una manta que no estaba limpia, un rugido en los oídos como el de Niagara Tubing, como las cataratas por debajo de las esclusas en Melbourne que había contemplado durante tanto tiempo, enfermizamente fascinada, de jovencita. ¿Por qué no podía acusar a Tainor de desatenderla? ¿Por qué no podía decirle que lo amaba incluso así, que lo perdonaba? No se le exigía que pidiera perdón a su mujer. Rebeca era consciente de que no lo haría nunca, pero si aceptara al menos su perdón. Me has llamado solo 3 veces. Me has enviado 65 malditos dólares sin un mensaje, ni siquiera un remitente en el sobre. Vete a la mierda. Y tenía que aceptar la manera en que Nailey parloteaba con Tainor. Quiere a su papá más que a su mamá. Siempre ha sido así. Rebeca volvió a la cocina. Recuperaría el teléfono. Nailey, dile a tu papá que necesito hablar con él antes de que... Pero cuando el niño pasó el auricular a su madre, Tainor debía de haber colgado ya, porque se había interrumpido la comunicación. No era la música lo que le ponía los nervios de punta. Eran las voces de los locutores, las voces de la radio, anuncios. Los anuncios, fulgurantes y chabacanos, divertidos a rabiar, lanzados a toda prisa. Y Nailey acuclillado cerca, escuchando con intensa concentración, la cabecita inclinada, atenta, en una postura que no era en absoluto infantil. Trataba de reconocer la voz de su papá en la radio. Rebeca sentía una punzada de dolor y de indignación ante el hecho de que su hijo se engañara tan a conciencia y prescindiera de ella por completo. Nailey, apaga eso. Pero el niño no oía. Nailey no quería oír a su mamá. Nailey, he dicho que apagues ese maldito aparato. Y así conseguía quizá que Nailey bajara el volumen de la radio a regañadientes, pero sin apagarla, de manera que Rebeca seguía oyendo las voces, semejantes al veloz parloteo de sus pensamientos. Se le había dicho, no, 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 no era la voz de su papá. Tainor no estaba en la radio, no, ninguna de las voces de la radio. Se creía lo que le decía su mamá, la escuchaba siquiera. ¿Y por qué tendría que creer a Rebeca? Esta vez era tan incapaz como él de saber si su papá volvería de verdad con ellos. Aunque también Rebeca encontraba a menudo consuelo en la radio, en la música de la radio, oyendo a medias mientras dormía, sonriendo, mientras un sueño de incomparable belleza la envolvía. Allí estaba Nailey, que no era ya un niñito de flacas extremidades, siempre con la preocupación de que no crecía como era debido, que no se educaba bien, sino un muchacho, quizás de 15, de 16 años, un muchacho que no era ya un niño indefenso, ni tampoco un adulto prepotente, un adolescente de rostro borroso, pero bien parecido, y cuya postura era excelente, que tocaba, sentado al piano, para un público tan numeroso que Rebeca no lograba ver dónde terminaba. Lo hará, será así, esa es la promesa. Su madre había hecho la promesa, parecía pensar Rebeca. Las dos habían escuchado juntas, en secreto, la música de la radio. ¿Cómo se habría enfadado su padre si lo hubiera sabido? Pero nunca lo supo. Lo había sospechado, por supuesto, pero nunca lo supo a ciencia cierta. De joven, Anna Schwartz había tocado el piano muchos años antes en el viejo mundo,
antes de la travesía. En el sueño, a Rebeca la embargaba la alegría y le hacía saber lo sencilla que es la felicidad, como alisar una tela arrugada, humedeciéndola y planchándola con cuidado, así de sencillo. Eres madre, Rebeca, ¿sabes lo que hay que hacer? La música preferida de Nailey no era la de piano, sin embargo, le gustaba la música country, melancólica y quejumbrosa, melodías pop llenas de vida que daban ganas de bailar. Por muy triste que se sintiera, Rebeca tenía que reír al ver a su hijo de 3 años bailando rock sobre sus breves piernecitas de niño que daban la sensación de ser solo carne, sin huesos dentro. Inspirado, Nailey agitaba los brazos como aspas de molino, chillaba, trinaba. Rebeca dejaba de lado lo que estuviera haciendo, sin importarle lo que fuera, y bailaba con él, sus manitas regordetas enganchadas en las de su madre. El desenfreno se apoderaba de ella, de tanto como lo quería. A Taighnor no le había gustado Rebeca durante su embarazo, de manera que, a tomar por saco, allí estaba el resultado del embarazo, y el niño era de Rebeca. Dando bandazos y golpeándose por toda la casa, tropezando con los muebles, derribando una silla, haciéndose cardenales en las piernas como una pareja de borrachos dominada por ataques de risa. Esa mamaíta a quien más quieres, ¿no es cierto? Claro que sí. La música se detenía, sin embargo, de manera abrupta. La música se paraba. Voces de locutores, tan rasposas, cielos. Llegaba a detestar algunas de aquellas voces como llegas a detestar a la gente que ves demasiado a menudo en la escuela o en el trabajo. Siempre las mismas voces masculinas y la expresión de Nailey cambiaba. ¿Por qué ahora escuchaba para oír la voz de su papá? Rebeca había tratado de explicárselo. A veces no se fiaba de sí misma. Se limitaba a irse. Tienes que ver el humor, chica. Aléjate. No toques al niño. Esa rabia terrible que hay en ti, deja que siga dentro de ti. Lo que más la asustaba era que pudiera hacer daño a Nailey, zarandear una y otra vez al obstinado mocoso hasta que le castañaran los dientes y pusiera los ojos en blanco, porque así la castigaban a ella de pequeña. Quería recordar que había sido su padre quien la castigaba, pero en realidad habían sido los dos, su madre y su padre. Quería recordar que el castigo había sido merecido, necesario y justo, pero no estaba completamente segura de que hubiera sido así. Taighnor quizá regresaría el domingo. Rebeca no sabía por qué lo creía, solo una corazonada, aunque existía la posibilidad de que Taighnor se presentara delante de la fábrica el viernes por la tarde, o quizá el lunes. Su Pontiac 1959, de color verde plata, con el motor al ralentí junto a la acera. Pequeña, aquí. Rebeca casi oía su voz. Sonreía como sonreiría cuando la oyera. ¿Qué tal, Noctambulus? Esto es WN Radio Wonderful de Buffalo, con Zach Zacarías, retransmitiendo lo mejor del jazz a altas horas de la madrugada. Nailey se dormía casi todas las noches escuchando aquel programa. Rebeca, sin embargo, no podía entrar en su habitación para apagar la radio, porque se despertaba con mucha facilidad. No podría entrar en su cuarto, ni siquiera para apagar la luz. Si el niño se despertaba a esas horas, era muy probable que se asustara, y al final Rebeca tenía que quedarse con él. Por la noche, Nailey permitía al menos
que se bajara el volumen de la radio. Se quedaba en la cama sin hacer ruido, a pocos centímetros de la radio, y se consolaba con ella. Gracias a cerrar la puerta entre sus habitaciones, Rebeca no seguía despierta a causa de la luz. Cuando vuelva papaíto, todo esto se acabará. Junto a la cama de Nailey había una lámpara con forma de conejito de cristal blanco, procedente de una tienda de muebles de Chautauqua Falls. El conejito tenía orejas tiesas, naricilla rosada y una pantallita de color melocotón hecha con algún tejido aterciopelado. Rebeca admiraba la lámpara y el tibio brillo pálido sobre el rostro dormido del niño le resultaba consolador. La bombilla era solo de 60 vatios. Nadie querría una luz más intensa en la habitación de un niño. ¿Se habría parado su madre a mirarla cuando dormía?, se preguntó Rebeca. Había pasado tanto tiempo. Sonrió al pensar. Sí, quizás. El peligro de la maternidad. Revives tu primer yo a través de los ojos de tu madre. En el umbral, viendo dormir a Nailey, largos minutos embelesados que podrían ser horas, el corazón latiéndole con fuerza por la felicidad, la certeza. Una madre sabe solo que el niño es. Una madre sabe solo que su hijo es, porque ella, la madre, lo ha hecho así. Por supuesto, también está el padre, pero no siempre. Niles, hijo. Rebeca confiaba en que recibiera parte de la fortaleza de su padre. A ella le parecía un niño de anhelos, de impulsos. Tenía un muelle muy comprimido en su interior, como el muelle de un juguete que va haciendo ruido, trastornado, excepto cuando dormía. Nailey, entonces, estaba bien. Su alma, comprimida al límite, se tranquilizaba. Un brillo de saliva en la boca del niño, semejante a un pensamiento descarriado. Deseó llevárselo con un beso, pero mejor no. Un mechón de pelo húmedo pegado a la frente. Deseó peinárselo hacia atrás, pero mejor no. El hijo secreto de Hazel Jones. La radio de la ventana, con el volumen bajo, transmitía música de jazz. La radio, como la lámpara, lanzaba una suave luz consoladora. Rebeca se estaba acostumbrando y le resultaba mucho menos molesta. La voz del locutor no se parecía en nada a las que se oían durante el día. ¿Era negro Zacarías? Una voz dulcemente modulada, una voz en cierto modo cantarina, más bien juguetona, bromista, una voz íntima en el oído. Y la música. A Rebeca empezaba a gustarle la música, el jazz cool, temperamental, seductor. Rebeca reconocía la música de piano, por supuesto, pero apenas reconocía los demás instrumentos. Clarinete, saxofón. Le parecía muy mal saber tan poco. Una mujer ignorante, una obrera, esposa, madre. Ni siquiera había terminado la secundaria. ¡Qué vergüenza! Solo una vez había oído música clásica en la radio de su padre. Solo una vez en compañía de su madre. Su padre no lo había sabido porque se lo hubiera prohibido. Esa radio es mía. Las noticias son mías. Soy el padre. Todos los datos son míos. Todo conocimiento sobre el mundo que queda fuera de esta casa de dolor me pertenecen. Y os lo oculto, hijos míos. Tainor no había preguntado mucho sobre los padres de Rebeca. Sabía muy poco y quizá no había querido saber más. Herschel, el hermano de Rebeca, solía decir: «Caray,
Ni siquiera es el apellido de mi padre, Schwartz. Ni siquiera es nuestro apellido, joder. Era todo un chiste para Herschel y procedía a enseñar sus grandes dientes húmedos de asno rebuznador. Rebeca preguntó cómo se llamaban en ese caso, cuál era su apellido si no era Schwartz. Herschel se encogió de hombros. ¿Quién demonios lo sabía? ¿A quién demonios le importaba? Gilipolleces del viejo mundo, dijo Herschel. A nadie le importa eso un carajo en los Estados Unidos de América. A mí, desde luego, nada. Rebeca le rogó que le dijera el auténtico, si su apellido no era Schwartz, pero Herschel se marchó, no sin antes hacer un gesto obsceno. Si Jacob Schwartz hubiera vivido, tendría ahora 63 años. ¿63? Viejo, pero no viejo de verdad, aunque en su alma Jacob ya era un anciano incluso entonces. Rebeca solo recordaba a su padre como viejo, como gastado. Perturbador pensar cosas así, infrecuente en ella, en su nueva vida, pensar cosas así. Hazel Jones no tenía pensamientos como ellos. ¡Mamá! Nailey gimió en sueños, de repente, como si se hubiera dado cuenta de la presencia de Rebeca a su lado. El rostro infantil, tan terso, estaba arrugado, feo, parecía un anciano. La piel había adquirido la palidez de la cera, le temblaban los párpados y se le contraía la frente, como si un sueño de tamaño equivocado, todo esquinas puntiagudas, se le hubiera metido a la fuerza en el cerebro. ¡Nailey! A Rebeca le atenazó la duda al ver a su hijo atrapado en un sueño. Su impulso era rescatarlo al instante, pero no, mejor no. Mamá no podía estar salvándolo siempre, tenía que aprender a salvarse solo. El sueño se desvanecía ya, terminaría por pasar. Nailey se tranquilizaría al cabo de un minuto. Era el hijo de una nueva era, nacido en 1956. Nadie llamaría a Niles Steinor hijo de la posguerra, porque todo era de la posguerra, sino de la posguerra. Nadie del pasado podía importarle mucho. Para la generación de Nailey, la Segunda Guerra Mundial sería como la Guerra Europea para la de Rebeca. Gilipolleces del viejo mundo, con palabras de Herschel. Para él, que no había conocido a la familia de su madre, nada de los Schwartz tendría importancia. Aquella línea de sucesión se había extinguido, aquel viejo, podrido linaje europeo se había quebrado. El sueño de Nailey parecía haberse esfumado, dormía ya como antes, respirando húmedamente por la boca. La lámpara, con forma de conejillo, brillaba en la mesilla de noche. La radio de la repisa de la ventana emitía un sonido uniforme, tranquilizador, de música de jazz para piano. Rebeca sonrió y retrocedió. También ella dormiría ahora. Nailey no tendría problemas. No hacía falta que lo despertase. No lo besaría como deseaba, aunque el niño sabría de todos modos. Rebeca estaba segura que su madre lo quería, que su madre estaba siempre cerca, vigilante, protegiéndolo. Lo sabría siempre, a lo largo de la vida. No tengo Dios que me sirva de testigo, pero lo juro. 3 días después sería domingo. Rebeca contó con los dedos. Sonrió al pensar en que el padre de Nailey volvería entonces con ellos. Tenía una corazonada. Capítulo 3.